ya lo veíamos para sorpresa de nadie. Ernestina Godoy es ya la nueva fiscal general de la República. ¿Qué viene? ¿Qué esperar? Vamos a platicar el tema. La pasarela inició poco después del mediodía. Ni Luz María Zarza ni Maribel Bojorges alcanzaron tanto aplauso como Ernestina Godoy, que compareció poco antes de las 2 de la tarde. No fabricaremos culpables y no habrá persecución política, pero desde ahora les digo, tampoco habrá impunidad. Movimiento Ciudadano le regaló un decálogo de imparcialidad que la funcionaria morenista recibió de buena gana. Lo hago mío. Lo firmo y me comprometo públicamente a que esas son las acciones que vamos a encomendar. También la senadora Lili Téllez hizo duros cuestionamientos, en especial en torno a la figura visible del autor de la operación barredora, Adán Augusto López. Va a proceder contra Adán López por ser padrino del cártel de la barredora por enriquecimiento ilícito y financiamiento ilegal de campañas de Morena. Luego vino la votación por cédula. El senador Emanuel Reyes votó por Godoy, pero pidió justicia por Carlos Manzo. El PRI votó en contra y al final la aplanadora morenista se impuso. 11 votos nulos y 19 en contra de la terna. Los aplausos llovieron y Godoy rindió protesta. Protesta guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Para las 5:20, un molesto Alito Moreno reveló que desde la oposición hubo mano. Ahí andan muertos de miedo. 6 votos a favor fueron de Movimiento Ciudadano, 3 de Acción Nacional y 1 del senador independiente. Y ya con la revelación, el senador Anaya mejor dejó al futuro lo que viene en la FGR. Y hacia adelante, pues la gran pregunta y la gran exigencia del PAN es, ¿van a usar la fiscalía para combatir al crimen organizado o van a usar la fiscalía para perseguir a periodistas, a activistas o a opositores? Y eso, pues como se dice, por los hechos los conoceremos. Con información de Ángel Gallegos e Irving Pineda, Fuerza Informativa Azteca. Pues ya es un hecho, estaba cantadísimo. Esto le pavimentaron desde la semana pasada el camino, toda la ruta a Ernestina Godoy, que esta noche ya es fiscal general de la República. Sergio Sarmiento, Sergio, qué gusto. Manuel, estás? siempre un gusto. Natalia Torres, Natalia, ¿cómo te va? Todo muy bien, Qué Manuel. gusto. Encantada de estar aquí con muy ustedes. Buenas noches, Carlos Mota. Hola, ¿qué tal? Carlos, Buenas noches. Muy buenas noches. Importa lo que pasó hoy, pero importa, Sergio, cómo llegamos al día de hoy también. ¿Cómo lo ves? Pues a ver, lo primero que hay que decir es que nos podrá gustar o no Alejandro Gertz Manero, yo creo que había muy buenas razones para considerar su remoción, pero se hizo de forma ilegal. Fue una renuncia forzada, nunca se justificó la causa grave que establece la Constitución y la ley secundaria, y bueno, pues eso es inaceptable, se violó la ley y después lo que vimos es realmente una farsa para pretender que se cumplieron los trámites del proceso de selección de la nueva fiscal cuando pues todo estaba planchado. Y lo peor de todo es que yo recuerdo muy bien que la izquierda en el sexenio de Peña Nieto hizo todo un movimiento para que Raúl Cervantes no fuera seleccionado como fiscal general de la República. Fiscal carnal. Porque decían que era un fiscal carnal. Bueno, si alguien ha estado cerca de la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido Ernestina Godoy. Y bueno, yo no sé si va a ser una buena fiscal o no, ya lo veremos cómo actúe, pero a ver, no nos olvidemos que es una fiscal o es una persona que plagió, según nos dice Guillermo Sheridan, su tesis o una parte importante de su tesis de licenciatura. Curiosamente una parte se la plagió a Mauricio Merino, el exconsejero del IFE, que ahora consideran que es neoliberal, pero pues eso está demostrado por Guillermo Sheridan. Y también lo que me preocupa es que cuando era fiscal de la Ciudad de México, muchas veces manipuló
pero la ley hizo persecuciones políticas. Hoy dijo, cuando asumió el cargo, que no va a haber persecuciones políticas, pero persiguió políticamente a Uriel Carmona, el fiscal de Morelos. No nos olvidemos de ese caso. Los médicos forenses, o la médica forense, para ser precisos, Yasmina Herrera Soto, del Servicio Médico Forense de Morelos, determinó que una joven, Ariadna Fernanda López, había fallecido por una congestión alcohólica, que tenía golpes en los brazos, pero que no afectaban su vida. La fiscal de la Ciudad de México cambió completamente eso, mandó a detener ilegalmente a Uriel Carmona. Finalmente la Suprema Corte lo liberó. Pero, a ver, cuando tú tienes dudas, cuando tú tienes dos peritajes o dos necropsias que tienen consecuencias diferentes, no mandas detener al fiscal que no hizo la necropsia, sino en todo caso, pues haces una tercera necropsia con una autoridad competente. ¿Importa, Natalia, cómo llegamos al día de hoy? Lo que vimos el día de hoy está, pues, esta simulación, que además ya también, eso de la Fiscalía Autónoma Independiente, creo que podemos guardarlo en un cajón con todo y llave. Por supuesto, además me parece importante que reconozcamos y que recordemos, Ernestina Godoy es miembro fundador de Morena, exdiputada de Morena, exsenadora de Morena. ¡Qué autonomía! Pero digamos, vamos en sintonía con todo lo que ha hecho Morena, porque no se preocupen si algo sale mal, también tenemos a una fundadora de Morena en la Corte, por cualquier cosa, ¿no? Me parece que la autonomía es algo de lo que ya tenemos que olvidarnos de plano. Digo, siempre hubo una duda, ¿no?, de si realmente lo había, no siempre se ejerció, coincido completamente. Gertz Manero no fue un fiscal bueno. Fue un periodo en la Procuración de Justicia que está marcado por ineficacia, por opacidad, por una regresión institucional, sin duda. Y creo por el uso personal de la Fiscalía para sus propios propósitos personales. Creo que aquí la crítica tenemos que centrarla en cómo se hicieron las cosas, en que no había causa grave. Y aunque todo Morena diga que existió una causa grave porque pues ya no quería chambear en la Fiscalía, ¿no? Ya, ¿qué otra causa necesitan? Oigan, la Constitución tiene bloques constitucionales y candados precisamente para evitar que un fiscal, que es uno de los personajes más poderosos dentro del país, que es nada más y nada menos que el procurador de la justicia federal del país, no se remueva por causas políticas. O sea, la remoción disfrazada de renuncia fue ilegal. Por supuesto, completamente inconstitucional. Y simulada, además. Y el proceso que estamos observando, que ya desemboca en la llegada de Ernestina Godoy, también fue una simulación. Terrible. Que además la lista por sí sola ya tenía todo candidato de Morena. Ya tenía a 10 personas de Morena, sabíamos perfecto que iba a ser Ernestina Godoy, pero digamos, ni siquiera intentaron disimular en la lista, ¿no? Y hoy que Ernestina cumple con este decálogo, que por cierto, la oposición, ¿dónde está? ¿Qué oposición? Que los tengamos o no, es lo mismo, el resultado es exactamente igual. ¿Qué oposición? Es impresionante que esos sean los resultados de las personas que están representando a la gente que no coincidimos de manera ideológica con Morena. Ellos son los que están ahí. Es impresionante que ese es el papel de la oposición. Pero en fin, que hoy se pare Ernestina a decir que va a cumplir y que no habrá persecuciones políticas, no se confunde. No habrá persecuciones políticas, pero para Morena. Ahora sí olvidémonos de que a alguien se le abra alguna carpeta de investigación, si es la razón por la que está ahí, comodidad política. Era un ente que le servía a Claudia Morena en general. Era un ente que es, o que podemos decir que es bastante sumiso a lo que la 4T quiera, por eso está ahí. Y las otras dos integrantes de la terna ni un voto sacaron. Yo creo que totalmente nadie les habló, ni siquiera ni les hicieron media pregunta. Fue realmente un trámite, ¿no? Fue un trámite lo que vimos el día de hoy. Y yo creo que es en extremo triste y peligroso lo que está ocurriendo en el país, porque ya vimos que Morena ganó las elecciones el año pasado con amplio margen en el legislativo, por supuesto en el ejecutivo. Hemos visto lo que ha ocurrido con el Poder Judicial. Han hecho con la Constitución lo que han querido, tienen mucho poder, tienen prácticamente todo el poder. Yo vengo en este momento de una cena con empresarios de muy alto calibre que están, y diría, altísimamente preocupados por lo que está ocurriendo en el país con esta toma de los 3 poderes de la Unión, pero hay que decir, además, como acaba de decir Natalia, bueno, pues tenemos en la Fiscalía General de la República un tramo de poder muy importante, no, a lo mejor no es un poder de la República, pero es un tramo de poder sustancial, realmente una de las columnas vertebrales del funcionamiento de un país, y ese también lo han tomado, y eso me parece, a los ojos de lo que yo observo diario en materia de inversión, en materia de crecimiento económico, de devenir económico del país, es un riesgo tan grande para
inhibir aún más la inversión y el crecimiento, que creo que ni el propio Morena ni la propia presidenta se está dando cuenta de la espiral negativa de señales que está enviando a una serie de inversionistas nacionales, extranjeros, por más que diga que está llegando inversión extranjera directa en 41,000 millones de dólares, que es más bien reinversión de utilidades, realmente lo que tenemos son señales que se acumulan una tras otra, y esta es una más ominosa que dice: no podemos ya dejar ni un resquicio de independencia en ningún lugar. Coincido en que Gers Manero no era para nada el mejor fiscal, pero sí este personaje que llega ahora con este proceso que se verificó en las últimas... Es peor. Entonces, tenemos una toma completa, ¿no?, del poder. Y además me parece que ya hay un vistazo de cómo se van a hacer las cosas. Si siendo fiscal de la Ciudad de México la impunidad ascendió a 96%, ¿qué va a hacer con la Federación? ¿Qué va a hacer con todo el país? Ahora, todo va en la misma lógica, ¿no? Primero se echaron a los órganos autónomos, después se hicieron del control del Poder Judicial y ahora han tomado la Fiscalía General de la República. Sí, va a ser una fiscalía carnal. Tienen también, tienen a la fiscal general, tienen a los jueces y magistrados, por lo menos a la mitad de ellos, tienen a todos los ministros. O sea, realmente estamos entrando a ya ni siquiera un régimen de partido único. Esto va más allá. El PRI, la verdad es que nunca llegó a tener este control, o quizás lo tuvo allá en los años 40, 50, pero el PRI no tenía ya en los 80, cuando estaban cambiando las cosas, este control absoluto de absolutamente todos los procesos de justicia, los procesos de procuración de justicia, por supuesto, de impartición de justicia y en fin, todo. Me preocupa. E incluso, déjame decirte otra cosa, actúan como gobierno corporativista cada vez más. ¿Cuál es la forma? Hay un problema serio de inversión. Tenemos la inversión fija bruta está abajo, creo que la construcción está 14% abajo, y la inversión fija bruta, quizás Carlos Mota me pueda corregir, 7,8% cada mes. Estamos muy abajo. ¿Y cuál es la forma de incrementar la inversión? Pues no facilitar la inversión, sino llamar a un grupo de empresarios importantes, respeto a todos ellos, pero llaman a un grupo de empresarios importantes a Palacio Nacional para hacer una especie de acuerdo corporativista, como si esa fuera la forma de generar inversión privada. Pues más que un club de amigos, o sea, tuvo la presidenta hoy a algunos de los empresarios más importantes de nuestro país. Y más cercanos a ella. Por supuesto. Porque hay otros que o no irían o no los invitarían a asistir. Que además también me parece importante que nos hagamos una pregunta. ¿Por qué ahora? Yo creo que el panorama es distinto al de la narrativa oficialista. Yo creo que el panorama no pinta bien para 2027, o no de la mejor manera. Entonces, ¿por qué adelantarse? ¿En lo electoral dices? Sí, claro, en lo electoral. Entonces, también viene a mi cabeza, y me gustaría dejar solo el cuestionamiento sobre la mesa, ¿por qué ahora? Porque ahorita sí tienen el poder de ejercerlo, o sea, de ejercer todo en el Senado, de operar todo el Senado. Hoy sí tienen estas mayorías, hoy sí tienen... Entonces, ¿se están adelantando a algo? Porque también me parece importante que lo analicemos con todo lo que ha pasado, ¿no? La aparición de Andrés Manuel en redes sociales últimamente, ¿no? La marcha para apoyar una popularidad, pero ¿por qué harías una marcha para apoyar una popularidad si la tiene? Muchas cosas que me suenan un poco dudosas en este sentido. Y también dejar muy claro que esto se hizo con este cinismo porque es una declaración política. Es una forma de decir a los cuatro vientos: yo tengo todo el poder. Todo el poder. Y no habrá proceso, ni constitución, ni artículo, ni oposición que me haga soltarlo. Yo aquí tengo todas las de ganar. Tanto así que ya la cosa es muy cínica, insisto, que Ernestina Godoy, siendo fundadora de Morena, haya ganado para ser fiscal general de la República con autonomía, que en teoría es un órgano constitucional autónomo. Es que de verdad, eso ya es cinismo, y me parece que es decirnos: el poder soy yo, el Estado soy yo. Sí, yo creo que aquí el problema que tenemos enfrente es que asistimos a la gestión selectiva, a arbitrio de Morena y del grupo en el poder, la gestión selectiva de la Procuración de Justicia. Y yo creo que ese es el gran riesgo que están viendo, por supuesto, las personas más enteradas, ¿no? Los juristas, ¿no? Los constitucionalistas como tú, por ejemplo, que ven todo este riesgo enorme, los empresarios sin lugar a dudas, pero creo que hay que añadir que los
ciudadanos en lo individual, la gente común y corriente, también corre ese riesgo, porque no es óptimo para ninguna democracia vivir en un país en donde la autocracia se está generando de manera tan veloz como en el nuestro. Hay países que tardaron quizá décadas en ver un fenómeno que nosotros estamos viendo en un año, ¿no? Y creo que es un riesgo que el ciudadano común y corriente quizá muchas veces por los subsidios que se están dando a diestra y siniestra, muchas veces porque la gente distrae con otros temas, pero no ve este cambio institucional tan profundo que está ocurriendo en el país y que no nada más es un riesgo para el empresario de tal o cual sector, de energía o de telecomunicaciones, es un riesgo para todos, porque en lo local, pues esto va desgranando hacia procuraciones y administraciones de justicia que después vamos a ver pues con resoluciones realmente adversas a la gente. Ahora, es tal el poder que hay muchos que se la piensan 2 veces antes de alzar la voz. Es decir, es tal la concentración. Veíamos lo que mencionas, la oposición. Totalmente. ¿Dónde está la oposición? Ni siquiera un cuestión. Por ahí algunos casos aislados, realizando preguntas duras, cuestionando, argumentando. Los demás, brillando por su ausencia, nadando de muertito. Y si pueden esquivar las preguntas de los medios de comunicación, las esquivan. Porque de ese tamaño será su miedo, de ese tamaño también será la cola que vienen arrastrando. Pues es que también se entiende el miedo. Si el gobierno tiene la fiscalía, tiene los jueces, tiene pues todos los elementos para perseguir políticamente a alguien, también se entiende la precaución. Y por supuesto hemos tenido una oposición que la verdad no merece ni siquiera ese nombre desde hace mucho tiempo. Pero no olvidemos, y creo que es importante lo que estaba diciendo Natalia, el gobierno se siente muy seguro, dice que está muy seguro de que tiene un mandato popular. Y sí, la presidenta ganó la elección del 2024 con el 63% de los votos, pero que no se nos olvide que la alianza oficialista obtuvo solamente el 54% de los votos para el Poder Legislativo. ¿Cómo es que obtuvieron finalmente más del 75% de los escaños? Fue con trampa. Por regalo del tribunal también. Bueno, entre regalo del tribunal empezó con el chapulineo, a los diputados o los candidatos de Morena los pasaban al Verde, después del Verde los pasaban a Morena. Realmente jugaron con la ley y después el Tribunal Electoral no quiso aplicar la Constitución, que prohibía que ningún partido pudiera tener una mayoría calificada como la que finalmente están obteniendo. O sea, tenemos esta sobrerepresentación. Pero el hecho es que a pesar de 6 años de Andrés Manuel López Obrador, de la entrega de subsidios constantemente a lo que López Obrador decía era el 70% de las familias, sí la gente votó por Claudia, pero el voto a favor de la alianza de Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde fue de apenas 54%. Y eso es una señal para quien quiera que ver lo que puede ocurrir en nuestro país. En el 27. Totalmente de acuerdo. Yo siempre he dicho y mantengo que una de las grandes caídas de este país fue el regalo del Tribunal Electoral, ¿no? Por supuesto... Que ya también controlan. Y lo controlan de manera muy específica, con 3 personajes muy específicos y con 3 personajes que a pesar de estar diciendo que defienden la Constitución, mágicamente se les olvidó todas sus sentencias, todos los precedentes, todo lo que antes habían pensado. Y mágicamente ahora tenemos 3 magistrados que creen que la interpretación literal del texto constitucional es la correcta. Entonces, ya lograron tener todo el control ejecutivo, judicial, legislativo, tumbaron ciertos organismos constitucionales autónomos, ahora ya de los que quedaban autónomos, pues ya no son tan autónomos, ya tienen parte de la narrativa de la oposición no funciona, no sirve. Yo espero que a pesar de tener a Guadalupe Tadei en el INE, el 2027 sea una oportunidad para ir cambiando la dirección de este barco. No creo que de manera definitiva, pero sí veo una ventana de oportunidad. Sí veo una esperanza y a mí me parece importante dirigirnos a lo que fue la mayoría o el sector mayoritario de la participación electoral de 2024. La gente que no votó, ¿no? Los 40 millones, que son mucho más que los 36 millones que votaron por Claudia. 40 millones de personas decidieron que no iban a votar, porque no querían, porque no había un candidato idóneo, por lo que sea. Me parece que el llamado hoy es importante que sea a esas personas, que sea oye, mira cómo está el país, mira hacia qué dirección vamos, por favor participemos.
pero eso va a necesitar apoyo de una oposición consolidada, de una oposición fuerte. Eso es lo más difícil. Totalmente. Lo otro como sea, y el contexto económico que además va a ser más adverso. No hay que desestimar que también hay una elección para los morenistas, ¿no? Porque yo creo que Hertz se va pues como un poco como en el desecho, ¿no? Como de ya resultó lo suficientemente incómodo como para seguir ahí. Bueno, pero con una embajada de regalo. Sí, pero vaya, ¿no? Digamos... La embajada es un exilio para él. Sí, Alejandro Gertz Manero es un hombre de mucho dinero, no necesita el sueldo de... No necesita $10,000 al mes. No necesita un premio de consolación. No, ya nadie los de Morena necesitaría el sueldo ya. Sí, bueno, están... Pero Alejandro Gertz Manero nació rico y es un hombre muy rico. No ese es el tema. O sea, sí lo humillaron, pero no nos olvidemos de una cosa. Gertz Manero nunca fue de Morena. Nunca ha sido... Bueno, atravesó todas las administraciones de los últimos efectivamente, 30 años. Y no fue morenista. Finalmente, una de las razones por las que fue seleccionado 2019 es porque podía obtener. Oye, y tiene buena memoria y tiene muchos expedientes, muchos documentos todavía bajo el brazo. Sergio, gracias. Natalia, qué gusto. Gracias, Carlos, gracias. muchas gracias.